que han sucedido en los últimos días con ocasión del ajuste a los pliegos de condiciones. Hay un primer elemento, es que pues hay una bastante actividad a raíz de la publicación de los pliegos. Se recibieron muchísimas observaciones. Este comentario lo hago porque en representación de FECODE participamos en las mesas técnicas para hacer todos los ajustes al prepliego en función de las observaciones que presentaron las diferentes instituciones, personas y demás interesados en el proceso. Entonces digamos que yo quisiera referirme hoy como a algunos aspectos cruciales, iniciar primero por hacer un énfasis en el por qué las regiones van a tener, por qué las regiones tienen cierto tamaño. ¿Sí me escuchan? Hola. ¿Se alcanza? Aquí me va a quedar como quieto en esta parte. Es que cuando estamos cerca de los parlantes es que... Ahora sí me escuchan bien. Listo. Bueno. Entonces vamos a iniciar recordando por qué razón la distribución de los usuarios se determinó en unas regiones un poco diferentes a lo que hoy se tiene. Ustedes recuerdan que hoy, en la actualidad, eran solamente 5 regiones y unas regiones conformadas por 6 departamentos en promedio. Eso daba unos puntos de riesgo que estaban por el orden de los 250.000 afiliados en promedio, pero con la connotación de que eran unas regiones desarticuladas, que no tenían, digamos, una cabeza como tal de red. Cada unión temporal tenía como una asignación de funciones y responsabilidades con índole departamental, pero entre los departamentos no se comunicaban. Y de otro lado, como facultad propia de los contratistas prestadores de servicios de salud, tomaban decisiones de dónde atender a los usuarios que iban en contravía de las condiciones de acceso y oportunidad para los servicios. Ejemplos: mandaban a usuarios de un departamento a otro cuando en el departamento origen existía la infraestructura médica y hospitalaria suficiente para prestar el servicio. Entonces el profesor o el beneficiario se tenía que ir a la otra ciudad y pegarse el viaje de una región a la otra y pedir permisos, incurrir en tiempos perdidos, etcétera, etcétera. Entonces digamos que esa falta de articulación más todos los defectos de la prestación de servicio hizo que los expertos que fueron contratados para determinar el tamaño de los nuevos pools de aseguramiento determinaran que las regiones deberían estar conformadas por número de afiliados entre 47.000 y 100.000 afiliados. Afiliados, entiéndase, como cotizantes, que son los profesores, y todos los beneficiarios que correspondan a los grupos familiares, ¿de acuerdo? El tener esa característica, entonces, duplica el número de regiones. Ya estamos hablando de un número mayor de regiones, son 9 regiones. Una de ellas es la región que comprende el distrito capital y todos los llamados territorios nacionales, ¿de acuerdo? Porque la capacidad de oferta de los antiguos territorios nacionales en términos de instituciones hospitalarias de alta complejidad no existe. Entonces necesariamente los pacientes que tengan complicaciones se trasladan a las ciudades centros de referencia y generalmente eso es por vía aérea. Cuando es por vía aérea, pues entonces de una vez mandémoslo a Bogotá y con eso tiene una atención integral, y es lo que se acostumbra no solamente en esta propuesta que tienen los expertos, sino que es típico en el sector salud colombiano, ¿de acuerdo? De otro lado, se presentaron, digamos, condiciones
que eso es una realidad en la cual los municipios limítrofes entre departamentos es mejor que a los usuarios los atiendan en la ciudad capital más cercana. Voy a poner un ejemplo: Cartago, en el norte del valle. Es más fácil que los atiendan en Pereira que los atiendan en Santiago de Cali. Entonces, lo que se busca también con este modelo de este pool de riesgo más pequeño es que los propios usuarios afiliados de un municipio tomen la decisión entre ellos, cuando el más del 75% se ponga de acuerdo, que mejor los atiendan para la mediana y alta complejidad en el municipio más cercano que convenga. Ejemplo, las personas que están en Cartago van a ser atendidas, si se acogieran a esa modalidad, en lo que es atención básica, o sea, todo lo ambulatorio, la inicial, la consulta general, los laboratorios generales serían atendidos en Cartago. Pero la alta complejidad, es decir, cuando yo ya paso la fase diagnóstica y ya me dicen, señor Rocha, usted tiene que hacerse una cirugía o tiene que hacerse unos tratamientos especializados, entonces el usuario va a ser atendido en Pereira, ¿de acuerdo? Pero no se va a tener que ir a Cali, y es transparente para el usuario no va a tener ningún tipo de contratiempos, no va a tener que pedir ningún tipo de permisos, autorizaciones, etcétera, etcétera, y se va a ver beneficiado. Pero para activar ese mecanismo se necesita un acuerdo entre los usuarios del municipio. Debe ser como mínimo el 75%, y esa decisión se tiene que tomar iniciando el contrato. Es decir, el próximo semestre tienen que ponerse de una vez rápido a decidir dónde les conviene hacer eso. Cuando se haga ese cambio, de ahí en adelante, en los otros 3 años del contrato, 3 años y medio, van a ser atendidos en la nueva ciudad donde hayan decidido. Pero hago la aclaración, son los tratamientos de mediana y alta complejidad, no la atención ambulatoria. Entonces ahí hay 2 primeros cambios, y es que las regiones son más pequeñas, pero las regiones pequeñas no van a quedar indefensas cuando no haya instituciones de alta complejidad para atender a los pacientes. Les voy a poner un ejemplo: una persona que tenga una enfermedad cardiovascular y requiere un trasplante de corazón. Eso no lo hacen sino en Medellín, en la Fundación Hospitalaria San Vicente de Paúl, ¿de acuerdo? Entonces la persona está ubicada en San Juan de Pasto. Entonces a la persona la van a referir a esa institución de alta complejidad de Medellín para que le hagan esa cirugía tan importante. Entonces el contratista de la región del sur de Pasto va a tener que tener un convenio con una institución de alta complejidad para que le atiendan lo que tiene que ver con los trasplantes, ¿de acuerdo? Y esa gestión la va a hacer un coordinador regional, o sea, va a haber una persona en esa región que se va a encargar de coordinar la referencia hospitalaria de alta complejidad. Entonces ya la cosa no va a ser que el usuario va jugando como el ping-pong, que lo va mandando de una institución a la otra, sino que él va a ser coordinado directamente a la institución de alta complejidad que corresponda. Ese es otro de los cambios. Entonces ahí se pide que los nuevos contratistas tengan personal especializado para hacer ese tipo de procesos de referencia hospitalaria. Ahí debe haber un cambio como tal. De otro lado, hablando en el mismo componente de red de servicios, los contratistas van a presentar 2 tipos de redes: una red principal, que es con la que deben atender todos los niveles de atención, desde la atención de baja complejidad, o sea, todo el ambulatorio, hasta llegar a la mediana y alta complejidad, ¿de acuerdo? En una red. Pero si esa red no funciona, debe tener conformada también una red alterna. Generalmente las redes que no funcionan son las redes de mediana y alta complejidad, porque de pronto tienen mucha demanda de servicios, poca oferta de instituciones, entonces la red propia de pronto no alcanza a suplir todas las necesidades. Entonces
el contratista debe poner a disposición de todos los usuarios la red alterna para que cuando no opere la red primaria pueden acceder a la red secundaria, ¿de acuerdo? Esa red pues debe tener las mismas características, es decir, todas las instituciones deben ser habilitadas, es decir, todas deben tener permiso de la Secretaría de Salud para prestar los servicios que requieren los usuarios, ¿de acuerdo? Entonces ellos van a presentar toda la red, van a hacer esa planeación de la red, teniendo en cuenta que en todos los municipios deben existir instituciones de primer nivel. En algunos municipios donde no haya ninguna institución, entonces van a tener que hacer algún convenio con el municipio más cercano para que puedan atender a los profesores y a sus familiares en el sitio más cercano a su lugar de residencia. Este comentario hay que hacerlo porque el mundo no es perfecto. En Colombia todavía hay municipios donde no hay una AS pública, o de pronto hay una AS pública pero está cerrada, y allá está muy bonito el edificio lleno de maleza pero no está prestando servicios. Para que esa situación se dé, en Colombia existe un instrumento que se llama el Registro de Prestadores de Servicios de Salud, más conocido como el REPS. Usted sabe que aquí todo le ponen siglas. El REPS va a registrar todas las instituciones en el país de los diferentes niveles de complejidad que tienen permiso para prestar servicios. De ese listado es de donde los contratistas que van a participar en este proceso van a sacar las IPS que se requieren para atender a todos los profesores y sus beneficiarios, ¿de acuerdo? Eso hace que sea un requisito como tal para todos los prestadores tener conformada la red primaria, es una red que todos deben cumplir, y la red secundaria pues tiene que presentar, o la red alterna tiene que presentar por lo menos el 60% de los requerimientos de la red primaria, pero en la mediana y alta complejidad, porque es allí donde se necesita realmente ese ajuste. De otro lado, la dispensación de medicamentos también fue objeto de un cambio, porque la dispensación de medicamentos en lo ambulatorio siempre es el tema que no me entregaron la receta completa, que no me entregaron el medicamento porque no había el stock suficiente, etcétera, etcétera, y de igual manera inconvenientes para los medicamentos, para las patologías crónicas y de alto costo. Entonces, aquí lo que se busca es que los contratistas oferten un número de dispensarios de medicamentos acorde al tamaño del municipio de donde se requiera. Van a ser un poco más densos los requerimientos en aquellas ciudades donde hay mayor población. Ejemplo, Bogotá. Pues Bogotá tendrá que tener muchos dispensarios de medicamentos y deben estar ubicados estratégicamente en la ciudad para que los usuarios puedan acceder a los servicios. Pero en los municipios más pequeños ahí vamos a tener la siguiente situación, y es que probablemente el dispensario de medicamentos esté ligado a la S pública o a la institución privada con que hayan hecho el contrato para la atención del municipio. Esa condición se acepta siempre y cuando el dispensario de medicamentos tenga dispensación ambulatoria, es decir, que cualquier persona pueda llegar y comprar un medicamento, ¿de acuerdo? Si la dispensación es hospitalaria, ahí ya cambian las cosas, porque la dispensación hospitalaria no le vende medicamentos a nadie. Entonces ese no les va a servir a los contratistas para que presenten en la red de servicios. De otro lado, todos los procesos de tipo administrativo y de tipo asistencial de primer nivel también van a ser prestados en sedes exclusivas. Entonces lo que hoy se tiene va a quedar de igual manera, es decir, los contratistas deben conformar sedes exclusivas con una característica, y es que en las grandes ciudades capitales deben ser sedes únicamente para los usuarios del magisterio, pero en las ciudades donde ya los números de afiliados van disminuyendo, ya no se requiere que sea una sede exclusiva, un establecimiento, una casa
no se requiere. Puede ser que esa atención exclusiva sea al interior de una IPS, en un pabellón específico, en una sala específica. Entonces con eso se preserva lo que hoy se tiene en términos de la conformación de las sedes como tal. ¿De acuerdo? Bueno, digamos que con esto ya queda como cubierto por qué se conformaron las regiones. Si hay inquietudes, ahorita las resolvemos rápidamente. Ya ustedes saben entonces cómo se conformarían las redes de servicios. Y hay un componente último que quisiera comentar, y es que en esta ocasión se está incentivando a que los contratistas tengan en sus redes de servicios IPS que estén acreditadas. Ese es un tema importante porque las IPS acreditadas se caracterizan por tener la mejor tecnología, los mejores programas de intervención de riesgo, las mejores tecnologías médicas para toda la fase de atención, etcétera, etcétera. Solo que hay que hacer una claridad. Las IPS acreditadas no están diseminadas por todo el territorio nacional. Generalmente, como creo que lo charlamos la vez pasada, están ubicadas en 6 ciudades principales del país. Estamos hablando de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, y hay unos casos aislados en algunas ciudades donde en San Juan de Pasto, que es donde están algunas IPS acreditadas. Entonces, si en alguna región no existe una IPS acreditada, no hay ningún problema, porque ahí se van a presentar unos contratistas que van a conformar unas redes, y esos contratistas no van a tener que competir por el puntaje que se asigna para las IPS acreditadas. Es decir, los puntajes para escoger los mejores contratistas son 1000 puntos. Esos 1000 puntos están conformados por 200 puntos para las IPS acreditadas, 400 puntos para la red principal, 200 puntos para la red alterna, y tenemos otros 200 puntos para todo el tema de dispensación de medicamentos. Entonces, cuando no haya IPS acreditadas, los oferentes de una región determinada, vamos a poner un ejemplo, Huila y Tolima. Pero en Tolima hay una IPS acreditada en la ciudad de Honda. Bueno, cualquier otro ejemplo que no hayan IPS acreditadas. Entonces no van a competir sobre 1000 puntos, sino sobre 800. Entonces nadie va a estar en desventaja, porque aquí la contratación va a ser por regiones y los oferentes solo podrían estar en máximo 2 regiones. Esa es otra característica que vale la pena mencionar. Entonces, con esto estaría conformado, pues, cómo fueron las regiones, cómo se conforma la red de servicios, cómo se atiende a los usuarios en las sedes exclusivas. Entonces digamos que ahí habría una claridad para ustedes, y si hay inquietudes ahorita las resolvemos. De otro lado, vamos a hablar un poquito de los requerimientos de tipo financiero que necesitan estas empresas y de experiencia para que puedan ser las mejores opciones para ser contratadas. Hay un componente que tiene que ver con la experiencia, y vale la pena recordar que en esta ocasión solo se pueden presentar IPS y cajas de compensación familiar que tengan prestación de servicios de salud. Es decir, no sirve una caja de compensación familiar que no tenga programa de servicios de salud y no preste servicios de salud. Debe tener esa condición de prestación de servicios de salud. De otro lado, los contratistas que se presenten pues deben tener una experiencia de 3 años siendo ya habilitados, es decir, no son instituciones que se conformaron para participar en este proceso, sino que ya llevan una experiencia de 3 años prestando servicios de salud. Y habilitadas. Y obviamente que estén habilitadas, porque el requisito sine qua non es que todos deben tener la respectiva habilitación de servicios de salud emitida por las entidades territoriales de salud de cada municipio y departamento según corresponda.
De otro lado, estos contratistas pues, pueden unirse, pueden asociarse bajo la figura que ellos deseen, pero ellos deben cumplir con unos indicadores y con una experiencia común. La experiencia debe ser correspondiente a contratos que la cuantía sea como mínimo el 30% del valor del contrato para un año. Entonces, si en una región un contrato vale 100.000 millones de pesos, debe mostrar experiencia en contratos por 30.000 millones de pesos, pero durante los 5 últimos años y según la conformación de todos los que integren esa unión temporal o esa alianza que corresponde, ¿de acuerdo? Esos datos los expertos los establecieron a partir de las revisiones de las características de todos los prestadores de salud que hay en el país, para que se permitiera la pluralidad de oferentes y no solamente fuera la participación de los actuales contratistas prestadores de servicios de salud. De otro lado, como requisitos financieros se van a exigir unas condiciones de solvencia y respaldo. Hay un indicador que se llama el indicador de liquidez, que lo que busca es que la institución tenga capital de trabajo. Esa relación de solvencia debe ser de 1.3. Eso quiere decir que los activos deben proteger a los pasivos 1.3 veces. O en otras palabras, yo tengo mis activos, protege la totalidad de los pasivos y me sobra el 30% de los activos. ¿De acuerdo? Eso les da pues una solvencia, una solidez a los contratistas que se presentan. Pero además de eso, ellos deben mantener unas garantías para que se preste el servicio con liquidez, y son unos recursos que deben mantener permanentemente, que es una especie de reserva técnica que va a corresponder a 2 veces la cápita mensual que van a tener en las diferentes regiones. Entonces, los estimativos hacen de que esas cápitas estén entre los 30.000, 40.000 millones de pesos, dependiendo del tamaño de las regiones, porque esto va en función de los usuarios que hay en cada región, usuarios entendidos como cotizantes más todos los beneficiarios. Y esos requerimientos van a permitir que haya una solvencia por parte de los oferentes para que se presten los servicios y no haya problemas con el pago de los mismos. Como han habido problemas que a veces no se prestan servicios y el prestador dice, yo no le presto servicio porque es que a mí no me han pagado, y esa es una de las quejas que a veces se presentan en este proceso, entonces otro requisito de entrada es que los contratistas deben tener paz y salvos con la red de servicios para poder participar en el proceso. Entonces los contratistas deben mostrar con la red que van a presentar para prestar los servicios sendos paz y salvos que quedaron con corte al 31 de marzo de 2016, y cuando no tengan los paz y salvos deben mostrar acuerdos de pago, que eso es cuando las instituciones se ponen de acuerdo y dicen, yo a usted le debo una plata, se lo acepto y se lo voy a pagar en módicas cuotas X, y esas módicas cuotas es lo que van a permitir que se dé una seguridad en la capacidad de los prestadores cuando vayan a prestar los servicios de salud comunitaria. Bueno, de otro lado, aquí hay un tema que también hay un gran cambio, y es que los prestadores van a manejar un fondo de compensación para los eventos costosos. Ustedes recuerdan que históricamente se habla de las patologías de alto costo, pero resulta que el manejo de las patologías de alto costo se estuvo manejando por medio de un sistema de recobros. Entonces los contratistas convirtieron ese mecanismo en un mecanismo perverso, en el cual cobraban eventos que no necesariamente correspondían a la naturaleza de las patologías de alto costo. Entonces eso se convirtió en una fuente de financiación adicional al valor de la UPCM. Entonces ese mecanismo se suprime como tal, porque ellos tienen los recursos tanto de la UPCM como del Plus
en unas partidas específicas para financiar directamente todos los eventos derivados de las patologías de alto costo. Y de otro lado, se conforma un mecanismo de compensación entre las diferentes regiones, en los cuales ellos van a aportar el 4% de la cápita mensual, y ese recurso va a quedar en un fondo administrado por Fiduprevisora, en el cual cualquiera de los contratistas aportantes puede presentar reclamaciones que sean costosas. Es decir, un paciente politraumatizado que estuvo 60 días en una unidad de cuidados intensivos, que le tuvieron que hacer 10 cirugías, reemplazos de prótesis y órtesis, etcétera, etcétera. Ese caso costó 500 millones de pesos, entonces el contratista paga los 100 primeros millones, los primeros 100 millones, y los 400 millones restantes los presenta al fondo de compensación, que se los pagará para que tenga un equilibrio y sostenibilidad en el manejo financiero de la región. Entonces esto hace que aquellas patologías de mucho impacto, pero que no sean de alto costo necesariamente, por ejemplo, un paciente hemofílico, enfermedades huérfanas, etcétera, que son tratamientos demasiado costosos, cuando ya tienen un cúmulo muy grande, lo pueden presentar a ese mecanismo de compensación. Y el mecanismo de compensación no funciona por sí solo, esto tiene inmerso un proceso de auditoría médica, para que esto no se vuelva otra vez un mecanismo perverso y que se cobre realmente lo que corresponda. Cuando finaliza la vigencia del contrato, entonces hacen un balance de los recursos y la plata que sobre se le reintegra a quienes la aportaron en la proporción que corresponde. Entonces digamos que ahí no hay un comentario de que es que me quitaron la plata, no la volví a ver. No, el dinero es para compensar la alta siniestralidad, las desviaciones de siniestralidad, y cuando sobran recursos van a ser repartidos en cuotas partes correspondientes al monto de los aportes que hayan realizado las diferentes instituciones. Bueno, de otro lado, grandes cambios también que se hicieron. Se están haciendo unos requerimientos específicos en los sistemas de información, porque todo este sistema... Es en español, muy español. Bueno, este proceso opera de una manera de sinergia si se tiene información. Es decir, si alguien puede evaluar y analizar de qué se está enfermando la gente, cuáles son los pacientes con enfermedades de alto costo, cuáles son los pacientes que están en procesos de tratamiento de patologías crónicas, cuáles han sido los niveles de utilización de los servicios, etcétera, etcétera. Todo eso se logra con sistemas de información. Entonces a los contratistas se les dice: ustedes hoy son IPS, deben acreditar que tienen un sistema de información para una IPS. Entonces ahí viene un listado de requerimientos pormenorizados que deben comprender. Pero también durante los primeros 6 meses del contrato deben hacer una adaptación a los requerimientos que se necesitan en sistemas de información para que se pueda dar la función del aseguramiento, para que pueda consolidarse la información, calcular indicadores, etcétera, como se lo mencionaba hace un ratico. Entonces ahí se les da un tiempo para que ellos se adapten. De esa manera no es una condición exorbitante, cualquier contratista la podría responder, pero tiene un compromiso como tal que hace parte del contrato de que durante los 6 primeros meses debe desarrollar e implementar todo lo que se requiera en términos de sistemas de información para que todo este tema de análisis y gestión de riesgos se pueda desarrollar de una manera mucho más eficiente. Y de otro lado, al tener información, entonces con alguna periodicidad se podrán hacer estudios, por ejemplo, de la nota técnica, que es la que determina el precio que debería tener el seguro de salud para la población de magisterio. Hoy hay grandes dificultades en la información.
porque la información no tiene completitud, no tiene cobertura. Hay algunos municipios que no se generan información, hay algunos departamentos que tienen información parcial. Entonces, cuando se necesita hacer algún análisis, los expertos pues corren mucho porque no tienen la información, y pues obviamente las conclusiones nunca van a ser tan acertadas como si se contara con un buen sistema de información. Esos sistemas de información también involucran aspectos como la denominada telemedicina, sin que se denomine propiamente como tal o se exija como tal que deben tener una plataforma de telemedicina. Resulta que uno con esos teléfonos tan bonitos que sonaron ahorita, uno puede en tiempo real con el internet mandar imágenes de un médico a otro médico. ¿Y eso cuánto vale? Nada. Eso es como cuando ustedes, las señoras, se toman la foto y quedan todas bonitas. En lugar de la foto mandan eso una radiografía, o mandan un ecocardiograma, o un electrocardiograma, o una prueba diagnóstica. Entonces yo soy el médico experto, reviso la fotico que me mandaron y le digo: vea, el señor Luis, con estos resultados hay que formular tal cosa, hay que internarlo de urgencia, pim pum pam, y el médico tratante en el municipio automáticamente actúa, no se tiene que esperar una nueva consulta como tal para que le resuelvan su situación de salud. Esos aspectos se consideran en lo que deben implementar los contratistas durante los 6 primeros meses de operación del contrato. ¿Señor? Bueno, el tema de la portabilidad es un tema que es inherente, es una norma país. Los usuarios pueden ser atendidos en cualquier región. Ahí se tipifican unos eventos de transitoriedad en los desplazamientos, es decir, las personas se pueden mover temporalmente, van en comisión de estudios, un reemplazo, etcétera. Todo eso debe ser informado como una novedad, obviamente, para que entonces se active todo lo necesario para que atiendan al profesor en misión. Pero ya cuando es un tema definitivo, pues ya se habla de un traslado, entonces ya opera un tema de traslado. Aquí hay una cosa importante: ya no se necesita carnet, ya no hay carnet, es con la cédula, que eso es lo que se usa comúnmente, y es un mecanismo que evita fraudes y evita también condiciones de acceso que impidan a los usuarios recibir los servicios. ¿Ya hay una base de datos más abierta? Sí, claro, todo el proceso de afiliación, ese es otro cambio. El proceso de afiliación es potestad de fiduprevisora. De hecho, ellos han administrado la base de datos, pero en la actualidad los contratistas hacían todo el proceso, todo el patinaje de los papeles para perfeccionar la afiliación. Ahora ellos simplemente son un conducto, pero quien dirime, y para eso también la fiduprevisora va a tener que implementar unos ajustes en los sistemas de información y demás, para que se puedan dar esos cambios, para que la información fluya de una manera más rápida en lo que tiene que ver con la afiliación. Esto sin olvidar que aquí tenemos un actor involucrado, que son las entidades territoriales en todo este proceso de vinculación y contratación de los profesores como tal. Entonces, digamos que a grosso modo esos son como los principales cambios. No sé si se me queda alguno. ¿El inglés? Entonces, para terminar, aquí hay dos cosas. La primera, aquí hay dos cosas, que esa sí es novedad. Resulta que se estipuló un valor en el plus específicamente para la cobertura asistencial en salud que se derive de los eventos de accidente de trabajo y enfermedad profesional. Eso corresponde al 2.78%, que se le suma al 59.88% del plus definido originalmente. Quiere decir que el plus quedó en el 62.7%. Ese porcentaje al 62.7%. 62.67%. Esa es la OPCM. Entonces, el plus. A la OPCM se le suma el plus 62.67%. Esos recursos van a ser incrementados anualmente, van a ser ajustados. ¿Puedes explicarnos ¿Cuál? esa fórmula? ¿Qué valor que te
El 2.78%. ¿Cuánto está la UPCM? ¿Lo puede volver a explicar? La UPCM, señores, por favor, la UPCM corresponde a la UPC contributivo en función de los grupos etarios y las zonas de riesgo, ¿de acuerdo? A eso se le suma el plus, que corresponde al 62.67% de ese valor inicial, ¿de acuerdo? Antes era el 48%, o sea, hoy era el 48%, pero el 48% de hoy tiene una mezcla de cosas en lo relacionado con las actividades de lo llamado salud ocupacional, ¿de acuerdo? Eso no va a estar en esta contratación, eso va a ser objeto de unas mesas de trabajo que van a determinar los presupuestos, los recursos, las actividades y quién va a prestar esos servicios, y eso va a ser objeto de otro proceso de contratación, ¿de acuerdo? Aquí se van a cubrir todos los servicios de salud derivados de la enfermedad general y la maternidad, y todos los servicios de salud derivados de los accidentes de trabajo y enfermedad profesional. ¿Estamos? Ese valor que se determina todos los años va a ser ajustado, ¿de acuerdo? Entonces ahí vienen dos ajustes. El Ministerio de Salud determina el valor de la UPC para el régimen contributivo todos los años, y ahí sacan un estudio en el cual determinan por qué se incrementa, en qué porcentaje se incrementa la UPC y por qué conceptos. Generalmente son dos conceptos: la inflación, el índice de precios como tal, y el segundo es la inclusión de nuevas tecnologías en salud. Ustedes saben que el tema de la prestación de los servicios de salud se va modelando en función de las nuevas tecnologías, es decir, nuevos medicamentos que hacen que los tratamientos sean más efectivos, o nuevos tratamientos, terapias, etc. Y esas nuevas tecnologías deben ser costeadas para ver cómo afecta eso en los recursos para la prestación de los servicios de salud. Y así como se introducen nuevas tecnologías, también se excluyen tecnologías que son obsoletas. Entonces lo que se va a hacer es que se va a incrementar el monto de la UPCM y el plus en los porcentajes que correspondan a la inflación y en el porcentaje que corresponda a las nuevas tecnologías que no hayan sido recobradas al FOSIGA, es decir, aquellas que todavía no estuvieran tasadas, ni exploradas, ni cuantificadas en el sistema de salud colombiano, pero que sí van a ser objeto de un costo en el cual deben incurrir en el plan de beneficios como tal. Entonces eso hace que el valor de la UPCM y el plus vaya incrementándose en el tiempo, acorde con la introducción de nuevas tecnologías, que las nuevas tecnologías lo que buscan es que lo que hoy se denomina no POS se vuelva POS, se incluya en el plan de beneficios, hasta que llega el momento en que los no POS desaparecen. Entonces ya nadie vuelve a hablar de nuevas tecnologías. Este tema tiene mucho que ver con la introducción de la ley estatutaria a partir del próximo año, donde van a haber una avalancha de nuevas tecnologías. Entonces digamos que con esta fórmula de cálculo pues se va a tener protegido el proceso para los efectos. Entonces digamos que con eso quedaría listo.